Mucho se ha dicho de la lista de los periodistas, ¿no? Ujú. Y vi a Ricardo Rocha cuando le contesta, que fue a la mañanera Ricardo Rocha, y sí me llamó la atención, le dijo con muy buenas palabras, porque después al día siguiente oía a Ruiz Gili, también Eduardo, platicar, me dice, oye, pero si alguien tiene una fábrica y produce colchones, o produce tornillos, o produce todo, o una tienda de abarrotes, la atiende, ¿no? Nosotros que nos hemos dedicado a un medio de comunicación, tenemos un oficio, los equipos cuestan, la gente que nos acompaña cobran una nómina, y mientras más grande es la empresa, quiere decir que le va muy bien, porque da muy buen servicio, tiene un alcance de publicidad o cumplir los objetivos de los clientes. Y de repente cuando te dicen chayotero, ese chayotero, si yo recuerdo que es cuando te dan el sobre por debajo de la mesa, Y no cuando lo recibes abiertamente y declaras impuestos, y declaras además. impuestos. Y te dan el sobre por debajo de la mesa, no facturado. Entonces, cuando uno factura y todo, a mí cada rato me lo ponen, ¿eh? Las redes son maravillosas porque es una herramienta gigantesca y las amo las redes, me entretengo muchísimo y las aprovecho. Pero, te tratan de faltar al respeto con decirte chayotero, porque tengo convenios con algunos empresarios o con algunos funcionarios, ¿no? Pero es porque, si te contratan es porque, a ver, quiero que tú le agregues a lo que yo digo. Sí. Porque cumples los objetivos que ellos pretenden contigo, porque tienes un nombre, porque saben que tu trabajo lo haces bien, porque cumples, no sé, por tantas cosas que, ¿qué más? ¿Por qué te contratan, Sergio Sarmiento? Bueno, a ver, para empezar, yo creo que es una lista muy injusta. Lo que pidió el INAI fue conocer todo el gasto de publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron 10,000 millones de pesos al año, y decidieron sacar un pedacito nada más los medios de comunicación que son propiedad de columnistas. Y ahí metieron a Krause, a Ricardo Rocha, a Eduardo Ruiz Gili, a Joaquín López Dóriga, y los pusieron a ellos, pero no pusieron pues, Televisa, TV Azteca, el Universal, el Excelsior, pues que también venden publicidad y además es lógico. Mira, yo creo que coincido contigo, el chayote es un dinero que se oculta. Ninguno de ellos ocultaba ese dinero, ahorita no es así, que aparecen en listas y te pueden presentar sus declaraciones fiscales. Son gente que son empresarios y con sus empresas han mantenido también al personal que trabaja con ellos. Cada quien es distinto. Yo no estoy en la lista porque yo no tengo empresa. Yo no vendo publicidad. Pero doy conferencias y bueno, si hubieran sacado la lista de los conferencistas, pues me hubieran sacado a mí porque yo sí doy conferencias, pero sí es una forma muy injusta de atacar a la gente y sí creo que fue un ataque en contra de columnistas, algunos de ellos cercanos a Andrés Manuel, porque Ricardo Rocha, todos lo sabemos, es de izquierda y siempre ha apoyado a Andrés Manuel, igual que Federico Arreola, que sí tiene una página de internet, SDP Noticias, que ahora ya le compró Televisa, pero pues que ha resultado muy exitosa y que nunca ha ocultado el hecho de que vende publicidad. Ahora, eso es, aparte, le dieron a Joaquín o a Ricardo esa cantidad, pero él tiene que pagar unas nóminas, tiene que pagar unas rentas, edificios, o sea, son gastos, o sea, no es, este cuate se queda con toda la lana y los beneficios, no, es una empresa. Igual como en todas. Es como un periódico. Tú le compras 1,000,000 de pesos de publicidad al periódico El Universal y bueno, el 90% de eso se va en gastos que van desde el papel, los reporteros, los impresores, en fin, todo el mundo que trabaja en la empresa. Así es. Dejamos aclarado. Ahora, el tema de ahorita. Fue, se me hizo muy extraño en el Twitter, decían, fue Marcelo Ebrard a arreglar el asunto que está que nos quiere subir los aranceles para la semana que viene, pero no están con los que quiere hablar, estaban de viaje, uno en Medio Oriente y el otro estaba Yo lo que hice el comentario cuando supe que Marcelo Ebrard iba a volar viernes, para llegar viernes por la tarde a Washington en verano, esto es después de Memorial Day, es que no sabe cómo funciona Washington. A las 3 de la tarde, Washington, un viernes de verano,
no hay nadie trabajando ahí. No es que no esté Pompeo, no es que no esté Jared Kushner, es que no hay nadie. O sea, si llegas el viernes es porque vas a pasar el fin de semana comiendo y bebiendo en Washington, pero no vas a encontrar a nadie a quien negociar. Ahora, ¿qué nos dijeron posteriormente? Que Ebrard va a tener una reunión el miércoles. Bueno, pues ¿tendrá tiempo? Digo, el miércoles, porque ya el viernes es la decisión de... se aplica a partir del 10 de junio, el lunes 10 de junio. Yo no creo que vayan a cambiar, van a buscar algún otro tipo de acuerdo, pero no creo que vaya a cambiar la posición, porque es una posición de Donald Trump. Hasta donde sabemos, sorprendió incluso a su negociador comercial, a Robert Lighthizer, quien en privado ha expresado su desagrado con la decisión y además ha señalado algo muy importante: mezclar una sanción comercial con un tema que no es comercial es ilegal de conformidad con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Eso lo sabe todo el mundo menos Donald Trump. Pero como para él es una cosa política, no va a cambiar. Por otra parte, hoy mismo las encuestas mostraron que Donald Trump alcanzó su mayor grado de popularidad en su gobierno, 48%. O sea, el juego de Donald Trump es: me estoy preparando para las elecciones. Si le pongo una tranquiza a México, pues al fin y al cabo siempre me ha ido muy bien cuando golpeó a México, porque él ganó la elección del 2016 diciendo que iba a construir un muro y que México iba a pagar. Bueno, no ha podido construir el muro, por supuesto no ha conseguido que México pague, pero ahora tiene otra. Yo ya estoy golpeando a México, y eso parece que lo está haciendo popular. La carta que contestó Andrés Manuel no me disgustó, ¿eh? No es una carta que se conforme con los parámetros diplomáticos tradicionales, no es una carta de protesta, es un poco como una conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Tiene lecciones históricas y tiene afirmaciones de dogma. Yo creo que debe haber sido muy difícil traducir esa carta al inglés en un lenguaje que pueda entender Donald Trump. Tampoco creo que Donald Trump la vaya a leer, no creo que sea la forma en que opera Donald Trump. Yo creo que Donald Trump no lee, él toma decisiones por instinto, de forma emocional, lo decía Paul Krugman, el ganador del Premio Nobel de Economía. Desde un punto de vista económico, la medida no tiene ni pies ni cabeza, es un sinsentido. Pensar que por empobrecer a los mexicanos vas a lograr que se reduzca la migración es no entender que la migración es producto de la carencia que tienes en los países, de las carencias que tienes en los países pobres. Pero bueno, el propósito de Donald Trump no es reducir la migración, el propósito de Donald Trump es simple y sencillamente ganar las elecciones del 2020. Ahora, el problema que tenemos ahorita, que estamos viviendo en todo México, no solo que Cangone, que Benito Juárez, que Solidaridad, Reynosa, Tamaulipas, es más Roma, Egipto, París, es descomposición social, educación, porque algo está pasando. Bueno, estamos viendo en México en particular un problema de violencia enorme. Es muy claro eso. Estamos teniendo homicidios que en términos estadísticos son de 23 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Teníamos hace algunos años 17, y de hecho en el sexenio de Vicente Fox llegamos a tener 7 homicidios por cada 100,000 habitantes, de manera que se ha triplicado la tasa de homicidios dolosos en nuestro país. Estamos viviendo una verdadera epidemia de violencia. El presidente López Obrador piensa que esto se cura dando subsidios a los ninis. No hay ninguna razón para pensar eso. A propósito, no hay ninguna correlación entre pobreza y violencia. Ejemplo, Colima, Tamaulipas, Sinaloa son estados relativamente prósperos. Yucatán es un estado pobre y sin embargo el índice de homicidios de Yucatán es el más bajo del país y está a niveles 2 homicidios por cada 100,000 habitantes al año. Es como está por abajo de Estados Unidos, y sin embargo vas a Tamaulipas y tienes 30 y tantos homicidios
al año por cada 100,000 habitantes. La pobreza no es la causa de la violencia, hay muchos otros factores. Lo que nos dice, de hecho, el examen de la situación de violencia en el país es que el problema es un problema de drogas, de tráfico de drogas. Donde hay tráfico de drogas, ya sea producción, movimiento de drogas, es donde tenemos violencia, donde hay cárteles, pero no donde hay pobreza. De manera que pretender solucionar el problema de la violencia con subsidios a los ninis, pues no vas a resolver nada. Tenemos también un problema de, pues sí, de transformación familiar de las estructuras familiares, no solamente en México, esto ha ocurrido en todo el mundo, pasó en Nueva York, en Chicago, en distintos momentos, y vemos también que parte del desmoronamiento familiar tiene lugar en lugares de nuestro país donde hay una alta migración, incluso interna. Por ejemplo, ¿por qué Ciudad Juárez, Tijuana y las zonas fronterizas tuvieron o han tenido, de hecho, tanta violencia? En parte porque llegan hombres solos, no tienen a la abuela que los está regañando. Y lo mismo ha pasado con Quintana Roo. Hemos visto un desmoronamiento de la estructura familiar en Quintana Roo, y en parte esto es la razón de por qué estamos viendo también un incremento de la violencia en Quintana Roo. Eso sí sabemos que ocurre. Lo que es falso es decir que hay más violencia donde hay más pobreza. Cancún es más rico que las regiones de Yucatán, y sin embargo en Cancún hay más violencia que en Valladolid, Yucatán. Es que hay dinero. Dinero, y entonces yo creo que son varias cosas. Yo creo que hay narcotráfico, sí, y hay un desmoronamiento de la estructura familiar. Esos dos factores sí inciden. La pobreza no incide. Me gustó que hayas tocado ya Quintana Roo para irme ya sobre eso. Tenemos la inseguridad de la que se habla, que se ha disminuido hace un mes para acá. Pues qué bueno. Como que dices, algo está sucediendo, si le han bajado, se está trabajando en eso. Y la otra, el sargazo, ¿no? Que también, yo en lo particular, se está chambeando en el Estado, en los municipios están haciendo su parte, pero no alcanza a cubrir el problema que se tiene tan grave. La Federación debería de haber entrado desde hace tiempo, sí. Necesitaríamos haber tenido ahorita 22 barcos sargaceros recogiendo el sargazo en alta mar. Desde el año pasado lo sabíamos. No fue... y sabemos que va a empeorar, porque es producto también de una consecuencia del calentamiento global, eso ya lo sabemos. Sí. Entonces, tenemos que poner las pilas ahí, todo eso. Pero ofrece mucho Quintana Roo. Yo que lo conozco, Sergio, veo los cenotes, las zonas arqueológicas, veo la gente, la gastronomía, los lugares, desde Holbox hasta Bacalar, yéndome por Cozumel y todos, Manjaguara, Chanchoven. Bueno, el lugar es un paraíso. Es un paraíso. Sí. Y no es tanto por el mar. El mar es un agregado, un complemento, que ahorita estamos pasando un día. Pero... El mar fue la atracción inicial, y cuando llegaste y viste este mar turquesa, te diste cuenta que era toda la zona, que tenía una hermosura impresionante. Sí. Y por otro lado, no todos los días en todas nuestras playas es sargazo, ni todo el tiempo, ni todos los días, ni en todos lados. Sí. Mira, yo sí creo que se necesita enfrentar el problema con inteligencia. Una de las formas podría ser utilizar el sargazo para propósitos productivos. Sí. De hecho, ya hay empresas que están usando el sargazo para hacer ladrillos. O sea, hay formas de hacerlo, se tiene que hacer. Hay que darle valor agregado al sargazo. Sí. No va a haber barcos suficientes para detener el sargazo que está llegando a las costas. Tenemos que hacer una industria de ello, y yo creo que se puede hacer, hay formas de hacerlo. También tenemos que entender que esta zona no puede promoverse nada más sobre la base de la playa, tiene muchas otras bellezas, y para eso se necesita tener promoción turística. Desafortunadamente el gobierno decidió eliminar el Consejo de Promoción Turística o utilizar el dinero para el Tren Maya. Solo que yo te digo, Oscar, no sé si has tomado el autobús de Cancún a Tulum en alguna ocasión. Sí. Sí, bueno, cuesta 160 pesos, sí, y hay 29 salidas diarias. El Tren Maya de Cancún a Tulum, si no le metes subsidio, pues te va a costar 3,000 pesos y vas a tener 3 salidas a la semana. ¿Quién va a usar el Tren Maya cuando puede usar el autobús?
Y si no le pones, y si le pones un subsidio, bueno, ¿por qué usar el subsidio para eso y no mejor para promover la región? Debería tener, exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Porque el costo es como los de España, como las cercanías. Que están subsidiados. Todos los trenes de pasajeros, o el 95% de los trenes de pasajeros del mundo están subsidiados. Entonces, ojo con eso, que aquí se les ha olvidado ese pequeño renglón. Sí, así es. No, que tiene que ser rentable. Sí. Pero además, si tú me dijeras, no hay forma de ir de Cancún a Tulum, pero vete a la estación camionera y vas a ver que hay 29 salidas diarias. Sí. 160 pesos te cuesta. Sí. Hay unos un poco más caros, más lujosos, pero en general te cuesta 160 pesos. Fíjate que cuando salió lo de Tren Maya, yo no lo vi como una mala idea, porque yo he recorrido, por ejemplo, Cancún, Chetumal, Escárcega, viniéndome a Campeche, subiendo a Mérida, viniéndome a Cancún. Lo que he visto, lo que he descubierto, lo que he vivido. Pero es un proyecto que dicen que va a costar 150,000 millones de pesos, que es... No, 150,000 millones de pesos. Sí, son 150,000 millones de pesos según Andrés Manuel López Obrador. Esto sería uno de los trenes más baratos del mundo. Si sale como suelen salir los proyectos en México, entonces quizás 300,000, 350,000 millones de pesos. A ver, va a costar más que el aeropuerto de Texcoco que se canceló, pero con una diferencia. El aeropuerto de Texcoco iba a mover 70 millones de pasajeros al año y ser rentable. El Tren Maya, en el mejor de los casos, va a mover 200,000 pasajeros al año y va a perder mucho dinero. Nosotros hace 2 años se piensa el Tren Maya para Quintana Roo. O sea, ¿por qué? Porque el turismo que tenemos, la cantidad de turismo, para moverlo de aquí al sur del estado que se está detonando, no se nos hace una mala idea. Pero ya tienen una magnífica carretera de 4 carriles suponiendo que duplicas el aforo de la carretera que va hacia Tulum o hasta Chetumal, digamos, te va a costar 2,000 millones de pesos, no 300,000 millones, y va a ser, no solamente más barato, sino que va a ser más rentable y te va a generar, de hecho, un mayor flujo de turismo. Lo que pasa es que hay que entender que los trenes son para carga. Los trenes rentables en el mundo se utilizan para carga y ahí sí son muy buenos, porque un vagón de ferrocarril te puede transportar 20 veces el peso que te transporta un camión, pero tenemos que entender. Los políticos tienen que entender que ya no están en edad de estar jugando con trenecitos, que tienen que entender cuál es la función del tren en la sociedad contemporánea. Los políticos que no entendieron eso, como los políticos españoles que pusieron el tren de Madrid a Sevilla, lo que generaron es proyectos carísimos que le cuestan a la sociedad y que al final se han convertido en un problema, porque en lugar de usar el dinero del gobierno para, pues no sé, para la educación, para la salud pública, estás usando el dinero para subsidiar a los usuarios de un tren de lujo. No se vale. Qué gusto platicar contigo, Oscar. Para mí siempre es un gusto. Además, siempre te he admirado y cuando nos hemos visto siempre ha sido con mucho cariño, ¿no? Sí. Bueno, bienvenido. Gracias, Oscar.